Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre la mínima dosis efectiva de ejercicio, tanto para mejorar la salud como la masa muscular o la capacidad aeróbica. Vemos después si es mejor una dieta cetogénica o una alta en carbohidrato, o vemos hasta qué punto es relevante el ratio entre carbohidrato y grasa en la dieta y en qué casos debemos inclinarnos más hacia un lado o hacia otro. Introduzco el concepto de efecto contralateral después, que se refiere a que al entrenar un lado del cuerpo, por ejemplo un brazo o una pierna, fortalecemos también el brazo o pierna opuesto, y esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de lesión, para minimizar la pérdida de masa muscular a través del entrenamiento del lado opuesto. Hay después una consulta sobre aminoácidos esenciales y vemos si son mejores o peores que los aminoácidos ramificados o el suero. Y por último hablo sobre un tema que también me habéis consultado mucho, que es el entrenamiento durante el embarazo. Creo de verdad que hay mucha información de valor aquí. He revisado más de 50 estudios solo para este episodio y os doy a continuación la información más relevante de estos estudios ordenada y sintetizada. Y para apoyar este esfuerzo cuento con el apoyo de mis patrocinadores WeBotanics y Paleobull. WeBotanics ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro completo, y hemos hablado varias veces de los beneficios que puede tener el CBD para reducir la ansiedad y el dolor, así como la inflamación, y también parece tener un efecto neuroprotector. WeBotanics tiene además una crema facial y un cremigel para molestias musculares que además de CBD llevan distintos principios activos. Y por su parte, Paleobull fabrica barritas de energía a base de comida real, una proteína de suero en base a leche de vacas alimentadas con pasto, entre otros muchos productos. Y recientemente han sacado 3 nuevos suplementos. El primero es Testo, que contiene varios de los compuestos que han demostrado ser efectivos para elevar la testosterona y el deseo sexual, que son temas que comento en el episodio 288. El segundo suplemento nuevo es Flex para la salud articular y tiene varios de los compuestos que menciona un artículo sobre salud articular que dejaré en las notas del episodio. Y por último, Mito, que como su nombre indica, está orientado a mejorar la salud de las mitocondrias con compuestos de los que hablo en otro artículo que también dejaré en las notas del episodio. Podéis echar un vistazo a sus productos en sus páginas webotanics.com y paleobull.com respectivamente, deletreo WeBotanics, que es WeBotanix, y también os recomiendo visitar tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde además de mis libros y el diario esencial tenéis una selección de productos de Paleobull y en todos los casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúsculas, FR10. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, gracias por tu trabajo y por tu ayuda. Te quería comentar una cosa porque con los años me estoy volviendo cada vez más vago y lo peor es que ya ni me avergüenzo de ello, pero sí me gustan los resultados y me gusta seguir en forma, pero veo que la gente entrena demasiado tiempo. Yo he visto que disminuyendo mi carga de trabajo y disminuyendo el nivel de cardio que hago a la semana consigo los mismos resultados, recupero mucho mejor y mi estado anímico es mucho mejor también. Compré hace poco un programa de un triatleta y me sorprendió la escasa carga de trabajo que tiene y resulta que era un gran triatleta. Quería preguntarte si hay estudios sobre la mínima dosis efectiva. O sea, a mí no me interesa intentar hacer lo máximo en un día, sino lo mínimo para que resulte efectivo. Venga, muchas gracias, Marcos. Gracias por tu pregunta y por tu honestidad, y no hay nada de qué avergonzarse, ¿no? Es normal que no te apetezca entrenar o que quieras maximizar el beneficio que obtienes por cada unidad de tiempo invertida en entrenamiento, sobre todo si no es algo que disfrutas especialmente. Hay gente para quien el entrenamiento no es solo un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo, ¿no? En el sentido de que es algo que disfrutan y no les preocupa tanto si lo que hacen es óptimo o no. Y aunque esto sería lo ideal, ¿no? Llegar a disfrutar el entrenamiento o llegar a disfrutar la actividad física en general, no siempre es posible, ¿vale? Esa es la realidad. O por ejemplo, en mi caso, sí me considero de esos que disfrutan el entrenamiento en general, pero también hay muchos días en los que no me apetece entrenar, ¿vale? Y me digo esa frase que tanto repito de, bueno, si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas e intento así vencer esa pereza. Pero es verdad también lo que dices, ¿no? Eso de que hay mucha gente que a veces se obliga a entrenar con mucha frecuencia o con mucho volumen pensando que más es mejor, y aunque la mayoría de veces la pereza es solo pereza y tenemos que forzarnos entre comillas a entrenar, a veces esa pereza es una señal de fatiga y hay que también escuchar al cuerpo y darle tiempo a que se recupere. En muchos casos he visto mejores resultados justamente al reducir el volumen de entrenamiento y al programar mejor el volumen que se realiza.
Y esto es especialmente cierto en deportes de endurance, como comentas, ¿no? Entre atletas o corredores de fondo que abusan muchas veces de sesiones muy largas y muy intensas y podrían lograr resultados similares o incluso mejores en términos de marcas con mucho menos desgaste. He hablado en el pasado, por ejemplo, de estrategias como entrenamiento polarizado, como CrossFit Endurance, que puedes buscar en el blog. Y como decía, conozco muchos casos de atletas que han mejorado enormemente al adoptar estrategias de este tipo, ¿no? Obviamente adaptadas a cada caso. Y para responder a tu pregunta, voy a intentar darle una visión más amplia, hablando de lo que sabemos sobre la relación dosis-respuesta o dosis-efecto del ejercicio, usando ese concepto de efectividad que mencionas en tu pregunta. Y esta relación dosis-efecto se refiere a la respuesta o efecto de la exposición a distintos niveles de una sustancia o estímulo, ¿no? Esto es muy típico al estudiar fármacos. O sea, si tienes un dolor de cabeza y tomas una dosis muy pequeña de aspirina, no notarás nada. A medida que aumentas la dosis de aspirina, notarás cierto alivio, pues más dosis, más alivio, pero a partir de cierto punto ya no tendrás ningún beneficio adicional de tomar más aspirina y de hecho puedes empezar a sufrir los efectos secundarios. Y el ejercicio, como los fármacos, pues tiene también una curva dosis-respuesta, por supuesto, y aunque es distinta para cada persona, y hay que diferenciar si hablamos en términos de salud o en términos de rendimiento físico, sí creo que podemos dar algunas pautas generales aplicables a la mayoría de personas. Y el primer gran mensaje, que además me parece muy alentador, es que la forma de esta curva, si nos imaginamos en el eje horizontal el volumen de entrenamiento o la cantidad de actividad física y en el eje vertical el beneficio, vemos que la curva tiene una pendiente elevada al principio, es decir, sube muy rápido, reflejando que pasar de no hacer prácticamente nada a hacer algo, a hacer un poco, tiene ya un beneficio importante en términos de salud y rendimiento. Si empezamos hablando de algo tan básico como caminar, pues multitud de estudios indican que las personas que caminan 3.000 o 4.000 pasos al día pues tienen ya reducciones importantes del riesgo de mortalidad por múltiples causas respecto a las que caminan menos de 2.000. Y no solo tenemos estudios observacionales, sino también ensayos clínicos donde añaden 1.000 pasos, 2.000, 3.000 pasos adicionales al día a distintos sujetos y con cada 1.000 pasos adicionales se observa también una clara mejoría. Y esto es importante porque a veces nos quedamos con números en la cabeza, como los famosos 10.000 pasos diarios, ¿no? Y pensamos que si hacemos menos, como que no sirve de nada, que hay que llegar a esos 10.000 pasos para ver algún beneficio. Y esto no solo es falso, obviamente, sino que cada bloque de 1.000 pasos, por concretar, pues tiene más beneficios que el siguiente. Es decir, pasar de no caminar nada a caminar 1.000 pasos al día tiene más beneficio que pasar de 1.000 a 2.000, que a su vez tiene más beneficio que pasar de 2.000 a 3.000 y así, ¿no? O sea, eso me refería con que la pendiente es más pronunciada al principio y por tanto es mejor dar 10.000 pasos diarios que 9.000, pero hay mucha menos diferencia que entre 4.000 y 5.000. Y de hecho algunos estudios ya no muestran más beneficio en términos de mortalidad por caminar más a partir de cierto punto, aunque ese punto es debatible. En algunos estudios ya se llega a la asíntota a los 7.000, 8.000 pasos, ¿vale? En otros estudios es a los 10.000, 12.000. Uno publicado recientemente muestra beneficio incluso hasta los 15.000, pero como decía, pasar de 14.000 a 15.000 aporta ya mucho menos beneficio que de 5.000 a 6.000, por ejemplo. Entonces, como digo, el número a partir del cual no se obtiene más beneficio en términos de reducción de la mortalidad es distinto, pero lo que se ve siempre es una curva con una forma muy similar, con un aumento pronunciado del beneficio y una asíntota al final. Y como siempre digo, caminar es la base, pero no es suficiente. Y por eso, para seguir hablando de dosis efectivas y recomendables de actividad física, podemos referirnos a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, que propone un mínimo de 150 minutos de actividad física moderada a la semana, que serían entre 20 y 30 minutos al día, que sería una actividad más bien aeróbica, de baja intensidad, y además proponen 2 sesiones de fuerza, ¿no? Y honestamente me parece un buen umbral mínimo, y repito, mínimo, no óptimo. De hecho, lo óptimo sería casi el doble, ¿no? Pero de nuevo, eso no quiere decir que si no logras ese mínimo no tengas beneficio. Tenemos estudios, por ejemplo, donde se compara un grupo totalmente sedentario con otro que corrían entre 5 y 10 minutos al día o hacían un Tabata de 4 minutos al día, que es un tipo de HIIT, de entrenamiento por intervalos de alta intensidad del que he hablado varias veces en el blog, y ya se veía una mejora medible en varios marcadores de salud por 5 minutos, 10 minutos de entrenamiento al día. Y si hablamos de fuerza, pues vemos lo mismo. De hecho, hace una semana se publicó un estudio donde hacían un entrenamiento de una única repetición al día de 3 segundos de duración y al cabo de unas semanas se logró una mejora de fuerza del 10% en ese músculo respecto al grupo de control. Y por tanto, si hacemos eso, una única repetición de cada ejercicio principal o de cada grupo muscular, pues sería un entrenamiento de pocos minutos de fuerza y ya notaríamos una mejora.
Entonces, reitero, ¿no? El mensaje es que pasar de no hacer nada, que por desgracia es lo que hace la mayoría, a hacer algo, aunque sean 10-15 minutos al día y caminar 2000 pasos adicionales al día, pues va a reducir quizá entre un 10 y un 20%, según los estudios que mires, el riesgo de mortalidad. Y para mí esto es la definición de efectividad, ¿no? Muy poco tiempo, muy poca inversión de esfuerzo también y un gran resultado. Si hablamos ya de rendimiento o de resultados estéticos, la cosa cambia, ¿no? Y obviamente necesitamos más volumen, pero quizá tampoco tanto como la gente cree. Por ejemplo, el año pasado se publicó una revisión titulada en inglés, para quien la quiera buscar, No Time to Lift, Designing Time Efficient Training Programs for Strength and Hypertrophy. En español sería algo como No tienes tiempo de levantar pesas, diseñando programas de fuerza e hipertrofia eficientes en términos de tiempo. Y las grandes conclusiones de esta revisión serían que es más fácil mantener que ganar, esto ya lo he comentado también muchas veces, y una vez que tienes un nivel razonable de fuerza y de músculo, se puede mantener ese nivel con 4 series semanales por grupo muscular, que es bastante poco. Recomiendan un rango intermedio por serie, entre 6 y 15 repeticiones, y algo muy importante es entrenar cerca del fallo en cada serie. Vale, no llegar al fallo tampoco es necesario ni recomendable como regla general, pero no quedarse muy lejos. Y esto es importante porque al final esa intensidad es la señal que necesita nuestro cuerpo para no perder adaptaciones. Proponen basar el entrenamiento en ejercicios multiarticulares porque nos permiten trabajar muchos músculos a la vez y por tanto es mucho más eficiente que hacer 3 ejercicios de aislamiento, uno para cada músculo. En cuanto a ejercicios multiarticulares, proponen meter al menos uno de cuerpo inferior como sentadilla, uno de cuerpo superior de empuje como press de banca y uno de cuerpo superior de tracción o de pull como la dominada. Esto en cuanto a ejercicios y volumen, y después proponen hacer uso de técnicas como supersets, como drop sets, como pausa-descanso, que te permiten meter más volumen de entrenamiento en menos tiempo, y voy a dejar en las notas del episodio un artículo que escribí hace tiempo sobre estas técnicas. En cuanto a la frecuencia, los estudios nos dicen que es mucho menos importante que el volumen y la intensidad. Por tanto, si diseñas un programa sencillo según los parámetros anteriores, lo podrías completar en menos de 40-50 minutos, incluyendo un poco de calentamiento y un par de sesiones de aproximación por cada ejercicio. Y podrías hacer esto en una sesión semanal o también hacer un par de sesiones más cortas, de entre 20 y 25 minutos, ya en función de tu agenda o lo que te encaje mejor. Y como digo, esto sería suficiente para mantener un nivel básico de fuerza y masa muscular. Entonces, como ves, tu pregunta puede dar para mucho y podríamos después aplicar estas mismas ideas a un deportista más avanzado, pero así de manera general yo propondría algo similar al mínimo de la OMS, esa media hora de actividad física más aeróbica de baja media intensidad al día, que incluye caminar, y después al menos 2 sesiones de fuerza a la semana, ¿no? Y lo de siempre, fuerza no es ponerse a levantar grandes cargas, y para personas sedentarias que nunca hayan entrenado fuerza, les recomiendo, por ejemplo, mi programa Fundamentos, que pretende justamente introducir los elementos básicos de fuerza, movilidad y condicionamiento básico, dedicando entre 15 y 20 minutos al día. Y esta sería otra forma de lograr ese mínimo para personas que vienen de no hacer nada. Hola Marcos, gracias por tu programa. Quisiera hablar sobre el programa de perder grasa con facilidad. Creo que se centra mucho en las calorías, la medición de calorías y en el no demonizar ciertos ingredientes, ciertas sustancias, pero sí es cierto que por lo menos en mi caso el comer más carbohidratos hace que quiera comer más incluso. Sin embargo, si aumento la cantidad de proteínas y de grasa y disminuyo los carbohidratos, me sacio antes. Yo he probado la dieta cetogénica con unos resultados espectaculares. No solo en el tema dietético, en el tema de pérdida de peso, sino en el de mi vida, ¿no? La cantidad de energía que tenía durante el día era espectacular. Lo único que le veo de malo a la dieta cetogénica es que te destina al hastío social. O sea, es casi imposible llevar una vida social sana llevando una dieta cetogénica, ya no digamos una vida familiar. Lo mío es más una reflexión que una pregunta, pero me gustaría saber tu parecer sobre que realmente tampoco pasa nada por demonizar ciertos ingredientes o intentar retirarlo de tu dieta. En mi caso, los carbohidratos, lo que llamamos carbohidratos rápidos, soy muy proclive a engordar cuando los tomo y ya te digo que me aumenta las ganas que tengo de comer. Gracias.
Pues gracias por compartir tu experiencia y aunque como dices no es una pregunta tal cual, sí me parece una reflexión interesante y que merece la pena comentarla, ¿no? Porque recibo muchas consultas, comentarios como el tuyo, gente que después de años y años intentando perder peso con las recomendaciones clásicas que son altas en carbohidrato, ¿no? Que proponen que todo el mundo debería comer 50-60% de carbohidrato y no más del 15% de proteína porque si no tendrás problemas renales y estos típicos mitos que todavía están muy vivos, pues hacen por ejemplo mi programa de cero a ceto, ¿vale? Que te guía a lo largo de un periodo de dieta cetogénica de 3 fases, ¿vale? Combinado con ayuno intermitente gradual y notan justamente lo que dices, que pierden peso con facilidad, que ya no pasan hambre, que tienen niveles estables de energía, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ocurre? Pues que también recibo muchos comentarios de lo opuesto, de gente que durante mucho tiempo demonizó los carbohidratos, demonizó las frutas porque escuchó a alguien o algún influencer por ahí decir que las frutas son malas o que la miel es un veneno o que si te comes una patata hervida o unas gachas de avena o un poco de arroz vas a engordar y ahora sienten que tienen siempre baja energía, fríos, se aíslan socialmente, no pueden comer estos alimentos sin culpa y de repente entienden que lo importante son las calorías totales y consumir suficiente proteína, empiezan a incluir estos alimentos y notan que se sienten mejor sin que eso aumente su peso o incluso ayudándoles a bajar de peso porque antes tomaban un café Bulletproof por la mañana de 600 calorías pensando que al ser grasa no les iba a engordar y pueden salir a cenar con los amigos sin preocuparse de lo que van a comer porque saben que al final lo pueden ir encajando en su presupuesto calórico global y por eso en mis programas, en mi desafío, pues quiero que la gente entienda los principios pero que entienda también que pueden adaptar los principios a sus preferencias. Y la realidad es que hay gente que naturalmente tiende a sentirse mejor con dietas más ricas en grasa, como claramente es tu caso, pero hay gente que tiende a sentirse mejor con dietas más ricas en carbohidrato. Podemos, por supuesto, intentar dar pautas generales, como explico en el plan revolucionario, ¿no? O sea, si haces más actividad física, si tienes buena sensibilidad a la insulina, seguramente prefieras una dieta más rica en carbohidrato. Y si llevas una dieta más sedentaria o tienes poca sensibilidad a la insulina, que quizás es tu caso, pues seguramente te beneficies de una dieta más rica en grasa. Y por eso es igual de absurdo demonizar las grasas y las proteínas, como se ha hecho mucho tiempo por las recomendaciones clásicas, como demonizar los carbohidratos por parte de la gente que le funciona bien un enfoque cetogénico o low carb. Además, muchas veces ni siquiera distinguen entre tipos de carbohidrato, ¿vale? Porque podríamos estar de acuerdo que si hablamos de harinas refinadas, de azúcares simples, etcétera, pues sabemos que son problemáticos, sobre todo a partir de cierto nivel, pero no podemos meter ahí tubérculos, legumbres, todos los cereales, la fruta, etcétera, ¿vale? Eso es un error. Dicho esto, el no demonizar no implica que lo tengas que comer. O sea, si notas que las legumbres o los cereales no te sientan bien o que te dan más hambre o lo que sea, pues no los comas. O sea, no hay nada mágico en ellos o no tienen ningún nutriente que no puedas obtener de otros alimentos. Y por eso son cosas distintas, ¿no? Pensar que esos alimentos son malos para todo el mundo es un error, pero puedes elegir, por supuesto, no comerlos si notas que no te sientan bien. Y por eso, ya por cerrar, mi propuesta es que la gente entienda qué factores importan mucho, que tienen que ver con la calidad general de la dieta, con las calorías, con la proteína, y después que cada uno busque el ratio adecuado de carbohidrato y grasa, ¿no? Que le ayude a mantener la adherencia a la dieta a largo plazo y que no se sienta forzado a comer alimentos que no le gustan. Y en mi experiencia te diría que hay como una mitad de personas que gravitan de manera natural a alimentos con más grasa y otra mitad más o menos que tienden más hacia alimentos con más carbohidrato y que no se sienten bien con dietas muy altas en grasa. Y de nuevo, si revisamos los estudios y los metaanálisis, pues esto es claramente lo que muestran, ¿no? Que al final mandan las calorías y la proteína, y que después, de media a largo plazo, no hay muchas diferencias en los resultados de pérdida de peso según la composición de grasa respecto a carbohidrato. Pero, claro, esto es de media, ¿vale? Si analizamos ya casos concretos, individuos concretos, sí encontraremos diferencias. Sí encontraremos gente que le es más fácil mantener un enfoque que otro y por eso creo que es un error ser demasiado prescriptivo con los macros, con carbohidrato y grasa, y que es mejor que la gente incluya simplemente los alimentos que le van a ayudar a mantener esa adherencia, ¿vale? Que sabemos que es lo más importante. Buenas, Marcos. Mira, yo tenía una pregunta de la que creo que no se ha hablado en ningún podcast ni artículo que haya visto tuyo y sin embargo sí he encontrado información en internet, pero no veo que sea muy fiable y me gustaría saber tu opinión. Es con respecto a si, por ejemplo, tienes un brazo lesionado o una pierna lesionada, entrenar lo que es el otro miembro. Si, por ejemplo, tiene un brazo izquierdo o una pierna izquierda que no puede mover por algún tipo de lesión, sí es recomendable el ejercitar la parte derecha.
He leído por ahí artículos en los que dice que se ha visto que incluso la gente que estaba con un miembro escayolado ejercitando el otro, se ha visto un incremento de músculo en ambos lados. Y bueno, pues no sé tú qué opinas de eso. Así puede crear algún tipo de desbalance por tema de músculos o no sé cómo lo ves tú. Me gustaría saber tu opinión y si hay algún estudio con respecto a eso que sea fiable. Es una pregunta interesante y de la que recibí también varios comentarios en un post que publiqué hace un poco en mi Instagram, en fitness.revolucionario, y en ese post hablaba de la importancia de no quedar separado por las pequeñas molestias o incluso lesiones que sufrimos a lo largo de nuestra vida y que son inevitables. Y voy a leer el post para tener el contexto, que decía lo siguiente. Con alta probabilidad te vas a lesionar, tendrás alguna enfermedad. Por mucho cuidado que pongamos en el entrenamiento o por muy bien que comamos, somos humanos, nos enfermamos y nos lesionamos. ¿Qué debes hacer en estos casos? Lo que puedas. Si te lesionas una rodilla, trabaja más el cuerpo superior. Si te lesionas un brazo, entrena más el otro lado y el cuerpo inferior. Haz sprints y saltos. ¿Estás un poco resfriado? Lo mismo, haz lo que puedas, aunque solo sea caminar 20 minutos. No uses pequeñas molestias como excusa para dejar de hacer actividad física. Si tienes una lesión o enfermedad seria, quizá debas reposar un tiempo, pero sigue haciendo lo que puedas. Aunque solo sea leer y aprender durante un tiempo, pero no te quedes parado. Sea lo que sea, haz lo que puedas. Y aquí decía precisamente eso de que si te lesionas un brazo, entrenes el opuesto, o lo mismo si te lesionas una pierna. Y hubo preguntas en esa línea, ¿no? De si esto sería peligroso por generar desequilibrios. Y como todo, si te pasas y entrenas ese brazo al fallo todos los días, pues sí, ¿vale? Puedes generar desequilibrios y no es recomendable. Pero según múltiples estudios, seguir entrenando la extremidad no lesionada ayuda a mitigar la pérdida muscular y de fuerza de la extremidad lesionada. Y es un fenómeno conocido como efecto contralateral. Y esto es importante porque sabemos que la inactividad es muy destructiva y también por eso mi mensaje general de entrenar alrededor de las lesiones, de no quedarse parado durante semanas, porque eso no solo no ayuda a recuperarse antes, sino todo lo contrario. Sabemos que reintroducir actividad física acelera la recuperación. Y por supuesto, siempre que hablamos de lesiones hay que dejarse asesorar por un profesional y hay casos especiales, pero como regla general eso es lo que nos dice la evidencia. Y en el caso concreto del efecto que tiene entrenar el lado bueno en el dañado, tenemos por ejemplo un metaanálisis de 16 estudios titulado Contralateral Effects of Unilateral Strength Training o efectos contralaterales del entrenamiento de fuerza unilateral y concluyó después de evaluar todos estos estudios que la ganancia de fuerza en la extremidad no entrenada era como la tercera o la cuarta parte que en la extremidad entrenada. Por ejemplo, se vieron ganancias promedio de fuerza de entre el 7 y el 11% en el miembro no entrenado respecto al entre el 25 y el 40% de ganancia de fuerza en el miembro entrenado. Entonces, obviamente la ganancia es mucho mayor en el brazo o en la pierna que entrenas, pero se genera este efecto derrame o spillover effect, que se llama en inglés, hacia el miembro que no entrenas. Seguramente por adaptaciones neuromusculares, quizá también por algún efecto hormonal, no están del todo claros los mecanismos, pero ocurre. O por ejemplo, un estudio más reciente, que no formaba parte del metaanálisis anterior, concluye algo similar y lo que hicieron fue inmovilizar un brazo a un grupo de personas durante 4 semanas y al seguir entrenando el otro brazo observaron que se mitigaron casi por completo las pérdidas de fuerza que se producen por esta inmovilización. Entonces, como resumen, sí funciona, tenemos muchos estudios que lo confirman y por tanto es una buena recomendación seguir entrenando el miembro opuesto durante la rehabilitación de una lesión. Hola Marcos, soy Nacho de Getafe. Gracias por tu programa y por la divulgación que haces. Mi pregunta es sobre la suplementación con aminoácidos esenciales. Me gustaría saber cómo influye el consumo de aminoácidos esenciales como suplemento en la cantidad de proteínas que tomo al día. Por ejemplo, si yo estoy tomando 1,5 gramos por kilo de peso y día de proteínas y empiezo a suplementar con aminoácidos, quiero saber si es necesario disminuir en la cantidad de proteínas que tomo al día al sumar estos aminoácidos o si, por el contrario, debo mantenerlo en 1,5, 2 gramos, bueno, lo que esté consumiendo en ese momento y además sumar los aminoácidos. Gracias y un saludo. Gracias por la pregunta, Nacho, y voy a aprovechar para dar una respuesta más amplia o para responder a tu pregunta y para hablar un poco más en general sobre los aminoácidos esenciales.
Respondiendo primero a tu pregunta, así debes sumarlo a tu cómputo total de proteína diaria, la respuesta es que sí, o sea, al final es proteína, y si tomas 10-20 gramos de aminoácidos esenciales al día, pues es parte de tu ingesta proteica y lo debes considerar. Dicho esto, quería aclarar también que no soy muy partidario de los aminoácidos esenciales, de los que recibí muchas consultas a partir de un vídeo que publiqué hace poco en mi canal de YouTube, al que os recomiendo que os suscribáis porque estoy subiendo bastante contenido por ahí y podéis verlo en fitnessrevolucionario.com/YouTube en minúsculas. Y en ese vídeo hablé de la proteína de suero y de por qué los aminoácidos ramificados son muy inferiores a la hora, por ejemplo, de mejorar la síntesis de proteína. Y dado que no hablé como tal de los aminoácidos esenciales, pues muchos me preguntasteis qué pasaba con ellos, ¿no? Si son recomendables o si ocurre lo mismo que con los BCAAs o aminoácidos ramificados. Y la respuesta es que en términos generales ocurre lo mismo. O sea, los aminoácidos esenciales son mejores que los BCAAs, que los aminoácidos ramificados, porque los esenciales incluyen los ramificados y varios más, pero el suero incluye los esenciales y otros adicionales que también son interesantes. Y no solo incluye otros aminoácidos, sino otros compuestos que también han demostrado que favorecen la ganancia muscular. Y volvemos a esta idea que he explicado muchas veces de la sinergia de nutrientes. Y esta idea se refiere a que los nutrientes de muchos alimentos interaccionan entre sí de maneras complejas y generalmente el alimento completo aporta más beneficios que sus nutrientes por separado. Y en el caso concreto de suero respecto a aminoácidos esenciales, si hablamos, por ejemplo, de preservación o de ganancia de masa muscular, que es lo que nos suele interesar, pues lo que nos dicen los estudios es que el suero es igual de efectivo a la hora de aumentar los aminoácidos esenciales en sangre después de su ingesta, por lo que la supuesta ventaja que se dice de estos aminoácidos esenciales pues no es tal en ese sentido. Y además tampoco se observa una mayor síntesis de proteína posterior. Y dado que aportan menos compuestos, menos nutrientes y que son más caros, pues no veo lógica, la verdad, en su uso. El único beneficio que les podría haber sería el mismo que le veo a los aminoácidos ramificados y por los que los incluyo como excepción en la fase 3 de mi programa Barra Libre, porque es una fase de definición agresiva, donde comes pocas calorías, donde hay entrenamientos en ayunas. Y en estos casos, tomar 10-20 gramos de aminoácidos esenciales una hora antes de entrenar podría ser interesante para prevenir la degradación muscular y te ahorras unas pocas calorías respecto al suero. En estos casos, como digo, podría ser interesante o tendría cierta justificación, pero la inmensa mayoría de casos no la tiene y simplemente estás pagando más por algo que te aporta menos beneficios. Y por eso, como regla básica y más allá de posibles excepciones, soy mucho más partidario de olvidarse de BCAAs y de aminoácidos esenciales y tomar simplemente suero, que es más barato y más útil en general. Buenos días, Marco. Me llamo Mercedes, tengo 34 años y en primer lugar me gustaría agradecer la labor que realizas, pues soy profesora de educación física y suelo utilizar tus materiales en mis clases. Muchas gracias. Bueno, mi consulta va relacionada con el entrenamiento durante el embarazo. Estoy embarazada de 5 semanas y hasta saberlo he estado entrenando con una intensidad alta y muy alta en ocasiones. Vengo del mundo del atletismo, del medio fondo en concreto, y en los últimos 10 años he combinado CrossFit con entrenamiento funcional y con tus programas. He leído bastante en relación al entrenamiento en embarazada, pero tengo dudas de qué cosas puedo y no puedo hacer, qué ejercicios quitar, dominada, levantamiento olímpico, peso muerto, burpees, e incluso la frecuencia e intensidad de los entrenamientos. Estos días, al acabar el entrenamiento, me he sentido un poco mal de pensar si estaré causando daño al futuro bebé. Aún no me ha visto el ginecólogo, me quedan 3 semanas y también aprovecho para preguntarte si debería de llevar un seguimiento ginecológico con más frecuencia debido a la práctica deportiva. Muchas gracias de antemano. Un saludo. Gracias por la pregunta, Mercedes, y un honor de verdad que uses mis materiales en tus clases y ojalá yo hubiera tenido una profesora de educación física como tú, porque mi experiencia en el instituto fue bastante mala, como explico en el episodio 246 para quien quiera escucharla. Sobre tu pregunta, me la hacen con frecuencia y muchas veces con esa misma preocupación, ¿no? De estaré poniendo en peligro el bebé por hacer actividad física. Y el primer gran mensaje para ti y para todas las mujeres es que el sedentarismo durante el embarazo es mucho más arriesgado, tanto para la madre como para el bebé, que la actividad física, mucho más. Por desgracia, durante mucho tiempo se trató a la mujer embarazada como una inválida o se veía el embarazo como una enfermedad donde la mujer no podía hacer esfuerzos, tenía que estar constantemente en reposo y de hecho si estaba embarazada se la excluía de casi todos los estudios científicos, incluyendo los de actividad física y por eso sabemos mucho menos sobre el efecto del ejercicio en el embarazo de lo que deberíamos, ¿vale? Pero por suerte sabemos suficiente como para recomendarlo como explicaré a continuación.
Y ojo, aclaro que aquí no veo maldad o mala intención, es simplemente ignorancia, ¿vale? Desconocimiento de nuestra biología y de nuestro pasado. Si pensamos en las embarazadas de hace 20.000 años o de las sociedades cazadoras-recolectoras modernas, pues vemos que seguían participando en todas las actividades de la tribu con normalidad casi hasta el final. Y las actividades de la tribu eran mucho más demandantes físicamente que las actuales, ¿vale? O si miramos a los animales, pues las leonas cazan hasta el final del embarazo porque no tienen opción y sus cuerpos están perfectamente preparados para eso. Entonces, por dar algunos datos relevantes, sabemos que las mujeres que hacen actividad física tienen mucho menos riesgo de diástasis abdominal, que es esa separación muscular del recto abdominal que se produce al expandirse esa musculatura por el tamaño del feto. Las mujeres que entrenan durante el embarazo tienen también menos riesgo de hipertensión, de diabetes gestacional, de disnea y de preeclampsia. Tienen después partos más cortos y menos problemáticos, tiempo más corto de hospitalización, menos cesáreas y menor riesgo, por ejemplo, del llamado sufrimiento fetal agudo. Estos son algunos de los beneficios para la madre, pero podríamos enumerar también los beneficios para el bebé. Por ejemplo, hacía tiempo teníamos estudios en ratones donde se veía que los hijos, los ratoncillos de mamás ratas que tenían en la jaula una rueda para correr, desarrollaban más inteligencia que los bebés de ratas que no podían hacer ejercicio durante el embarazo. Y estudios recientes parecen confirmar esto en humanos. Y esto es lógico si entendemos el concepto de epigenética y cómo el ejercicio afecta el cerebro, que es uno de los muchos temas que toco en mi libro Saludablemente. Se ve también que los corazones de los bebés cuyas mamás siguieron entrenando durante el embarazo funcionan mejor que los corazones de los bebés de las madres que fueron sedentarias. Por tanto, quiero repetir ese primer mensaje que me parece clave y es que fuera miedos, ¿no? Que la actividad física es muy importante siempre y más todavía seguramente durante el embarazo. Dicho esto, es evidente que hay que tener un poco más de precaución, que hay que consultar, pero hay muchas menos limitaciones de las que se piensa generalmente. La primera limitación sería la intensidad, ¿vale? Una cosa es mantener la actividad física, totalmente recomendable, y otra es intentar batir récords o preparar una maratón estando embarazada. En este sentido, se recomienda por precaución no superar el 85-90% de intensidad, bien medida como porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, si hablamos de entrenamiento aeróbico, o del 1RM si hablamos de entrenamiento de fuerza. También varía en función de la fase y, por ejemplo, en el último trimestre sería razonable bajar un poquito más ese umbral máximo y no superar el 75-80%. Se recomienda entrenar fuerza al menos 2-3 veces a la semana, pero como siempre, escuchando al cuerpo, ¿vale? Si tienes más náuseas los primeros meses, pues tendrás que bajar un poquito la frecuencia o la intensidad, pero intentando siempre mantener cierta actividad física. Es bueno incluir ejercicios de core, ¿no? Para fortalecer toda esa musculatura y prevenir la diástasis abdominal que mencioné antes. También se recomienda entrenar los glúteos y realizar algunos ejercicios de Kegel para prevenir después problemas de suelo pélvico. Sobre ejercicios a evitar, no hay ninguno que destaque especialmente, pero a medida que avanza el embarazo iría reduciendo ejercicios más complejos técnicamente, como saltos, como levantamientos olímpicos, porque la barriga cambia la biomecánica, las articulaciones se vuelven más laxas por la hormona relaxina que aumenta al final del embarazo y esto hace más posible que pierdas el equilibrio y más posible que te caigas o sufras algún golpe. Y aunque el bebé es bastante resiliente, o sea, la naturaleza lo ha dotado de un buen colchón protector, pero evidentemente queremos evitar riesgos de este tipo. A partir del segundo trimestre se recomienda en general evitar ejercicios en posición supina, o sea, tumbada boca arriba, porque se cree que puede reducir el flujo sanguíneo hacia el útero. También se recomienda evitar ejercicios que supongan mucha presión intraabdominal. Por ejemplo, no es aconsejable hacer la llamada maniobra de Valsalva, que comento en el episodio 273, que es interesante para levantar cargas pesadas porque aumentas precisamente esa presión intraabdominal, generas un core más fuerte, pero durante el embarazo pues es mejor usar cargas más bajas, como decía antes, y sin necesidad de recurrir a estas estrategias. Y poco más. Evidentemente aclaro que hablo de embarazos que no tengan riesgos específicos, ¿vale? Y hablo en términos generales. Ya para el detalle, pues lo ideal es dejarte asesorar por algún entrenador con experiencia en la materia. Pero, como decía, los cambios en general son ajustes de sentido común y el beneficio de la actividad física es enorme. Así que te animo a continuar. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias como siempre por escuchar. Recordad que os podéis apuntar a mi lista de correo en fitnessrevolucionario.com/lista en minúscula y ahí comparto recomendaciones, lecturas, reflexiones y muchas más cosas que no encontraréis en ningún otro sitio. Y antes de despedirme os pido el favor de siempre, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo, y es que nos dejéis una recomendación, una review en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o la plataforma que uséis para escucharme, que nos ayuda a tener más visibilidad y llegar a más personas. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.